Si ya están todos listos, pues entonces, Sí. muy bien. Ahí se van agregando sus compañeros. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué hay que recordar aquí para, o sea, qué conocimientos previos debemos tener para empezar este tema? Pues simplemente las derivadas, ¿verdad? De las derivadas. Lo que ustedes vieron en cálculo diferencial, las fórmulas que usaron en cálculo diferencial, pues son las mismas fórmulas que se utilizan para derivar ahora vectores, o sea, funciones vectoriales, ¿sí? Y funciones escalares que son derivables, ¿verdad? O sea, funciones que se pueden derivar, que tienen escalares que tienen x, y, z, ¿verdad? Un término, dos términos, tres términos, etcétera. O sea, se pueden derivar. Y si se pueden derivar, pues quiere decir que tienen continuidad, que quiere decir que son continuos en el intervalo donde se están derivando, ¿verdad? Porque si no son continuas, pues no se puede derivar, ¿verdad? Ahí pierde la continuidad, ¿no? Entonces todo lo que va, todos los términos, o sea, todas las funciones vectoriales y escalares que vamos a usar, se pueden derivar. Y se van a aplicar las mismas formulitas que usamos en cálculo diferencial. Bueno, pues entonces, supongo que ahí tienen su formulario a la mano. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Pues simplemente de hacer derivadas de acuerdo a las funciones que nos presenten por ahí el autor o los autores que quieran revisar. Y como vemos que eso es demasiado sencillito, bueno, entonces dicen, es muy fácil derivar, muy bien. Y entonces volvemos a lo siguiente, muy bien. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es el medio de esta cuestión? Pues, ¿dónde los vamos a utilizar, verdad? ¿En qué aplicaciones les vamos a dar? Muy bien. Bueno, pero por lo pronto, pues vamos a empezar a hacer a obtener unas cuantas derivadas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos escribir, si es un vector, pues podemos escribirlo como r de t, ¿verdad? Es una función vectorial, pues es un vector, ¿verdad? Es un vector que depende de t. Bueno, pues una función vectorial que depende de este parámetro t. ¿Y cuál es esa función vectorial? ¿Cuántos elementos tiene? O qué? Los que tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este vector r de t es igual a t cuadrada menos 3 en i, t cuadrada menos 3 en i, ¿verdad? Como es un vector, pues tiene su componente en i, ¿verdad? Luego, más 2t menos 1 en j, y le vamos a agregar su componente en z, su componente que tiene su vector unitario k. Esta es una función vectorial. Este vector que representa, pues ya se le quieren poner un enunciado, pues es la trayectoria que lleva una partícula, ¿sí? Es la velocidad que lleva una partícula, ¿sí? Es la posición en la que se encuentra una partícula a lo largo de su trayectoria. Bueno, pues de lo que se trata, ¿no? Pero aquí nos dicen, a ver, tienes esta función vectorial que está aquí, es este vector, sí. Encuentra su primer derivada, ¿no? Bueno, pues entonces su primer derivada, sabemos que esa primer derivada la podemos representar de ' manera, r' de t, de acuerdo a la nomenclatura de las derivadas, ¿verdad? Ya sabemos que primer derivada, pues r', ¿verdad? Segunda derivada, pues r', ¿verdad? Hasta tercer derivada, bueno, pues así sucesivamente, ¿verdad? Análogo a lo que hicimos a y', y', etcétera, ¿verdad? Se escriben de igual forma, ¿verdad? Esto ya saben que significa dr de t, ¿verdad? Esta primera ya saben que significa, pues, dr de t, ¿verdad? La derivada del vector r con respecto a quién. Pues, ¿de quién depende de t? Pues con respecto a t. Para este caso, ¿verdad? Si dependiera de x, pues con respecto a x, ¿verdad? O con respecto a y o a z, o con respecto a u o a v, eso no tiene nada que ver con respecto a la variable con la que esté dependiendo, ¿no? Bien, y entonces inmediatamente pues ya sabemos derivar. ¿Cuál es la derivada de t cuadrada menos 3? Sería 2t. 2t. 2t.
2t. 2t y se acabó, ¿verdad? Eso es en i. Muy bien. Luego sigue un signo de más. ¿Cuál es la derivada de 2t menos 1? 2. 2. 2j, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de menos 1 sobre t? A ver. Más 1 sobre t cuadrada. Más 1 sobre t cuadrada, exactamente, ¿verdad? Cuadrada. Y ahí terminamos, ¿verdad? ¿No? Ahí terminamos. Si esta es la posición de una partícula, esta es la curva donde se desplaza una partícula, pues bueno, así lo voy a poner, una curva por donde se desplaza esta partícula, pues esa primer derivada para un cierto valor de t, pues ya saben que la primer derivada es una tangente, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que se vea mejor, la tangente. Para un valor de t determinado, ¿sí? Para cualquier valor de t, pues la primer derivada significa la tangente, ¿verdad? A esa curva en este punto. Esta tangente es la pendiente. Esta tangente, si esta es una trayectoria, esta primer derivada será la velocidad, ¿verdad? La primer derivada, si esta es una trayectoria, la primer derivada es la velocidad. Y la segunda derivada, pues es la aceleración, ¿verdad? Si fuera el desplazamiento de una partícula, ¿verdad? ¿Sí? Si les piden el vector tangente a esa curva para un cierto valor de t, pues su primer derivada. Si les piden un vector unitario tangente, pues ya saben qué hay que hacer. Si nos piden el vector unitario de esta tangente, ¿cómo se obtiene el vector unitario de esta tangente? Con Ese las vector sobre magnitudes. su magnitud. Pues sí está, ¿verdad? El vector tangente, ya eso ya lo conocen, ¿verdad? ¿De quién depende aquí? De t. Entonces ese vector tangente, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues ya saben qué. El vector entre su magnitud, ¿verdad? Eso ya lo saben, ya lo conocen. Bueno, pues son capaces ya de resolver esos ejercicios, ¿verdad? Vector unitario, ¿verdad? Muy bien, bueno, muy bien. Entonces continuamos. Primer ejercicio sencillito, ¿verdad? Muy sencillitos. Porque esa es la derivada. La derivada, pues es muy práctica, muy sencilla, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos presentan aquí la siguiente expresión. Nos dicen R de t es igual. R de t es igual a t menos 1 sobre t más 1, t menos 1 sobre t más 1 en i, más t menos 2 en j, más t menos 2 sobre j, entre t, t menos 2 entre t en j. Dos elementos tienen nada más. Bueno, pues nos piden que encontremos cuál es la primera derivada de ese vector con respecto a t, ¿verdad? Ya saben que t es el parámetro, r depende de t, pues entonces esta derivada ya saben que es, aquí está, dr de t, ¿verdad? Bien, rápidamente entonces ahí encontramos esa derivada, muy sencillo. Es la de v por t, la de v por la derivada de, es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo en el primero. A ver, todos están de acuerdo con lo Sobre el de abajo al cuadrado. ¿Están de acuerdo con lo que acaba de plantear su compañero? ¿Quién sabe qué dijo, profe? No le entendí. La fórmula de cuando son... Sí, esa es la fórmula de una función sobre otra función. Sí. Una variable sobre otra variable, no son funciones. Es una variable sobre otra variable. Entonces tenemos aquí que, para eso, bueno, estos términos, bueno, el primer término pues es una división, ¿sí? No importa lo que esté arriba, no importa lo que esté abajo, pues es
es una división, ¿verdad? No importa lo que esté arriba, no importa lo que esté abajo, es una división. ¿De acuerdo? Les dio 2 sobre t cuadrado más 2t más 2. Aún En no, I. espera. ¿Cuánto dijiste? 2 sobre t cuadrado más 2t más 2. O sobre t más 1, eso elevado al cuadrado. Sí, Sí, t sí, más 2 sobre t más 1 elevado al cuadrado. El primer Por término. eso, por Sí, sí, eso sí. sobre Me t dio cuadrado. 2 más 2t y sobre paréntesis de t más 1 al cuadrado. No, Las t se cancelan. Ahí se cancela. Sigan la formulita, es muy sencillito. Profe, por ejemplo, ¿desarrollamos el binomio o no es necesario? No, no es necesario. Si lo desarrolla lo va a hacer más largo y no se puede simplificar, ¿no? ¿Cuánto? Sobre t cuadrada, ¿no? El segundo término. Castro, ¿cuánto te dio? ¿Cuál? El primero es 2 sobre t más 1 elevado al cuadrado. O sea, un binomio al cuadrado. Luego el segundo, 2j sobre t cuadrada te dio. Castro, hola. ¿Aló? No, ustedes, comprenden. Sí, o sea, 2 sobre t cuadrada, j. No. Ah, Da bueno, sí. igual. Sí, 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 J. 2 sobre t cuadrado. Bien, recuerden la formulita, no importa cómo esté escrita, es una división, ¿verdad? Vamos a decir, es una división. Es una fracción, es un cociente, ¿sí? Es una razón, como le quieran llamarlo, pero aquí decimos, pues es una división. Y la fórmula para derivar una división nos dicen inmediatamente pasamos aquí abajo al cuadrado, ¿verdad? El término que sea, inmediatamente lo ponemos aquí. Y pues hay algo arriba y algo abajo. Y así decimos para aprendernos las fórmulas de voladita. Decimos el de abajo por la derivada de arriba. Llámense como se llamen. Menos el de arriba por la derivada de abajo. Sí, ya me salió como Castro. ¿Sí? Así de sencillos. Entonces, para el primer término, aquí lo voy a poner a continuación para un palmar aquí. Para el primer término, pues tiene, en primer lugar, pues t más 1 al cuadrado, inmediatamente. T más 1 al cuadrado. Y como dijo su compañero, ¿lo desarrollo este binomio o no? Cuando aquí ya está factorizado, quiere decir que ya es la mínima expresión, ¿verdad? Sí. Si lo desarrollamos, se va a hacer más largo el término y no hay con quién reducirlo, entonces pues hay que factorizarlo. Muy bien. Y lo decimos aquí. El de abajo por la derivada de arriba. La derivada de t menos 1, ¿cuánto es? Es 1. 1. Pues 1. Entonces, el de abajo por la derivada de arriba, pues es el de abajo, ¿verdad? Es t más 1. Entonces lo voy a escribir para que lo vean. Pues es t más 1. T más 1. Y luego me dicen, menos el de arriba, que es t menos 1 por la derivada de abajo. ¿Cuál es el de la derivada de abajo? T. Sí. Es menos el de arriba, lo voy a escribir para que lo vean. Menos el de arriba por la derivada de abajo, que es 1, pues es menos el de arriba. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay aquí? Pues que este signo de afuera les cambia el signo a los que están aquí adentro. Entonces, más t menos t, pues se elimina más t y menos t. Y 1 menos 1, pues es 2, ¿verdad? Entonces, la derivada de este es 2 entre t más 1 al cuadrado. Ahí está la solución para el término en x y y, ¿verdad? 2 entre t más 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, totalmente. A mí me salió igual. Así me salió a mí. A mí Muy también. bien. Pues ahí lo tienen. Para el siguiente término, me dicen,
Igual, es una división, pues el de abajo al cuadrado. Y luego me dicen el de abajo por la derivada de arriba, ¿sí? Pero la derivada de t menos 2 es 1 por t, pues es t. De abajo por la derivada. Menos el de arriba por la derivada de abajo, pero la derivada de abajo es 1. Y me dicen menos el de arriba, pues es el de arriba cambiado de signo, ¿verdad? Menos t más 2. Y ahí tienen el ejercicio, ¿sí? Eso es en J, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, me salió igual. Bueno, muy bien, pues ya lo tienen. Ya ven que es muy rapidito y esto es muy sencillito. Bueno, no importa. Pero cuando tienen una división, también ustedes pueden tener, por ejemplo, uno sobre, bueno, si estamos aquí, pues aquí hay uno sobre t, uno sobre t. ¿Sí? Pues esto también es una división. Lo pueden derivar de esta manera o alguien, si quiere decir no, y si se sabe la formulita o la tiene en la mano, al de arriba es una constante. Pues entonces una constante entre una variable, ¿verdad? Y al derivar de esta manera una constante entre una variable también nos da el mismo resultado que este, ¿no? O bien, alguien dice, no, 1 sobre t, o sea, 1 sobre una variable, yo lo voy a representar de esta manera. Pues esto que está aquí, pues es 1 sobre la variable, pues es igual a la variable a la menos 1, y lo derivo, ¿sí? Con b a la n, ¿verdad? Y el resultado es el mismo. Bueno, muy bien, ahí tienen esos ejercicios. Muy bien, vamos, continuamos. Son ejercicios sumamente sencillos, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice, la función es, aquí está, tangente de 3t en i, tangente de 3t en i. Luego nos dicen más el logaritmo del seno de t en j, más el logaritmo del seno de t en j. Y en el tercer término, menos 1 sobre t. Bueno, este ya está repetido, ya voy a aparecer. Bueno, menos 1 sobre t. Así viene este ejercicio, pues así lo analizamos. Bien, rápidamente ahí hagan su derivada. Sigan bien sus instrucciones de sus formulitas y rápidamente los van a tener ahí. Sí, sí, sí. Quedaría 3 secante cuadrado de 3t en i más el coseno de t sobre el seno de t que multiplica el logaritmo natural de 10
en J. Ah, ¿cuál logaritmo natural Ahí es? esto, a mí me salió Hay J. un logaritmo natural, profe. Está Es bien el- lo que dice mi Eh, compañero Alan, es 3 bueno, pues es secante que al hay dos cuadrado de fórmulas. 3t más logaritmo con el Yo coseno No, del... no, hice con el sería, de logaritmo sería natural, por. me dio cotangente. El logaritmo natural. El logaritmo natural del Es ln, seno. ¿verdad? No es log. Es logaritmo... Es ln. Es ln, Sí, sí, LN. Ok. ln, hay una gracias, para gracias. ln y Es otra que Ya, para ya, ya, ya. no se apreciaba bien. hay dos, sí. Hay dos. Pero como vi que puso ln, pues por eso lo hice así. Y por eso les dije logaritmo, no les dije logaritmo del seno. No, casi no se usa el logaritmo natural. Digo, el log. El log, sí, sí. El log Yo pensé que había puesto log. Ok, log, ok. log ya casi no se usa. ¿Eh? Sí, Acuérdense ya propiedades, está los cotangente. propiedades de los logaritmos. ¿Eh? Más 1 sobre t cuadrado en k. Así quedaría. Así es, exactamente, ¿verdad? Esa es la solución, ¿verdad? Sí. Entonces este término ya lo ven derivado, acá lo tienen, pues es este mismo que está aquí, ¿verdad? Y con el mismo signo aquí está, pues les da el mismo signo que está aquí, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la derivada de la tangente? Por la secante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Sí? Y lo único que yo les puedo hacer aquí, esta observación, es que siempre que se derive una función trigonométrica, de acuerdo a cómo está su formulita, dice, la derivada de la tangente de 3t es secante cuadrada, ¿sí?, del mismo ángulo, ¿verdad?, que es 3t. Por la derivada Y luego dice, de 3t. por la derivada del ángulo que es 3. ¿Sí? Y una vez que obtengan ustedes esa derivada de ese ángulo, la recomendación que este 3 o la derivada del ángulo que les aparece aquí, inmediatamente pásenla al principio con su signo correspondiente. ¿Por qué? Pues porque ya algunos, cuando hacen esta derivación, multiplican esta derivada por el ángulo. ¿Sí? Y no está multiplicando, este numerito no está multiplicando al ángulo, porque el ángulo no está solo, este ángulo no está solo, este ángulo es la función completa. Este numerito, la derivada del ángulo, está multiplicando a toda la expresión que está aquí, a toda la derivada. Ahí lo tienen en sus ejercicios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se deriva un logaritmo? Pues la variable, la derivada de la variable entre la propia variable, ¿verdad? La derivada pues coseno. La derivada de la variable entre la propia variable, ¿verdad? Entre el seno. Y este término pues ya lo habían calculado ustedes. Ok, muy bien. Bueno, ahí tienen el siguiente ejercicio. Dice Revisen. el 4, profe, ya salió. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta para este A ver, ejercicio? 10 coseno de 2t en i, ¿verdad? 10, muy bien, sí, sí. Sí. Y luego me salió menos 4 tangente de 4t, secante de 4t. Para j, obviamente. Sí. 4 tangente de 4t, secante de 4t en j. Menos 8 seno de 2t. Bueno, sí, ya también. 8 seno de 2t. Pues esa es en efecto, ¿verdad? Esa es la derivada de esta. Bien, pues entonces vean que es muy sencillo, ¿verdad? Derivar vectores, así decimos, y ya sabemos que cuando decimos vectores, pues son funciones vectoriales, ¿sí? Y escalares que son derivables, ¿verdad? O sea, que escalares, normalmente aquí, normalmente los escalares aquí en análisis vectorial, los escalares ahí, ya cuando estamos hablando de derivación, se suelen representarlos con la letra griega phi. Dicen, este es un escalar derivable. ¿Sí? ¿Y como qué? Pues es un escalar que tiene algunos términos, por ejemplo, como por decir, bueno, vamos a decir que tiene los tres, pues es x, y, z, ¿sí? O x, y, o x, y, z, que tenga las tres componentes y que se puede derivar, pues sí se puede derivar, ¿verdad? Con respecto a x o con respecto a y, con respecto a z, es un escalar derivable, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien.
Bueno, aquí tenemos estos ejercicios. No creo que tengan alguna pregunta, simplemente estamos utilizando nuestras formulitas de derivación, ¿verdad? Y como tales, pues entonces pues hay que aplicarlas. Y nos dicen ahora, bueno, ¿pero qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sucederá? A ver cómo andamos. No, tenemos mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si yo tengo el vector, acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo tengo el vector y voy a escribirlo R de t, y ahorita le pongo su expresión, y tengo otro vector que le voy a llamar G de t. Son con propiedades, ¿no? Hay que hacer ahí. Bien, sí, R de t, G de t. ¿Y qué sucede si yo quiero encontrar la derivada? La derivada, ¿sí? Con respecto a lo que aparezca aquí, dice, pues es el parámetro, bueno, pues con respecto a t. De la suma de esos dos, de R y G. Bueno, pues acuérdense, en el cálculo diferencial, cómo se deriva una suma de términos. La derivada, ¿cómo se deriva una suma de términos? ¿Cómo se integra una suma de términos? Pues sería la Derivaban derivada de cada ambos y uno luego por el otro. La derivada de cada uno por el otro. más Era de la cadena, ¿no? Ah, no, la derivada de cada uno nada más. Estamos Sí, sumando, ¿verdad? exacto, Sí. exacto. Pues claro, pues sí es una suma, me dice, pues, pues es la derivada, bueno, aquí le voy a poner, es la derivada de R, ¿no? Más pues la derivada de la otra función, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a verificarlo, bueno, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a darle valores a R y cualquier, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, si R de t vale t cuadrada en i, a verlo ahí, t cuadrada en i, más t menos 1 en j, más t menos 1 en j, t menos 1 en j, con 2 vamos a hacerlo, t menos 1 en j. Y el siguiente vector decimos que es seno de t en i. Seno de t en i, ¿verdad? Pues se queda más coseno de t en j, más coseno de t en j. Ahí está. Y entonces nos dice, bueno, a ver, vamos a aplicar esta expresión. Nos dice, bueno, pues así directamente, de acuerdo a lo que nos están mencionando, nos dice la derivada de una suma de términos, pues es la derivada del primero más la derivada del segundo. A ver, vamos a checarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí está, derivamos directamente, ¿sí? Y lo sumamos. Y déjenme ponerlo más para abajo. Bueno, háganlo y díganme cuál es la respuesta para este ejercicio. De aquí enseguida, ¿cuál es R'? Pero le voy a poner desde para no perder eso, ¿sí? Para saber con respecto a quién están variando, ¿verdad? Me dio 2t más coseno de t como i más 1 menos seno de t como j. ¿Estoy bien o estoy mal? No, ahorita sus compañeros nos van a dar la respuesta. Bueno, mire, la de R', pues sabemos que es 2t en i más t en j. Que es 2t en i, ¿verdad? Esa es la derivada de 2t en i. Y el siguiente, la derivada de t menos 1, pues de Más t es 1, t. es j. Más j. Coseno, Ah, sí, más j, más j. La derivada del seno es el coseno, ¿verdad? ¿Sí? Y la derivada Y del ahí coseno. menos seno de menos seno de j. Sí. Bueno, menos seno de t, j.
en J. Seno de T en J, ¿verdad? Sí. Así, de sencillo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Y vean, esto que está aquí es la derivada de este con más la derivada de esta aquí está, pues se suman estos dos, y si lo sumamos, ¿qué es lo que nos dan? Dicen que lo sumamos directamente. La suma de dos vectores, pues se suman si las componentes en X y las componentes en Y y las componentes en Z. Se suman. Me dice que se sumen. Entonces, como tienen el mismo elemento, ¿sí?, en Y, pero 2t es diferente a coseno de t, pues en Y nos va a quedar pues 2t más coseno de t, ¿verdad? 2t más coseno de t en Y. Y de igual manera, acá tenemos 1 y menos seno de t. Entonces tenemos más 1 menos seno de t en j. Ahí está la suma de sus derivadas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, así me salió, profe, lo de 1 menos seno de t. Muy bien. Pues esto es lo mismo que si ustedes antes de derivar suman, ¿sí?, estos dos elementos y lo derivan, ¿verdad? Esto que está aquí, esa es la propiedad, como mencionó su compañero. Entonces, es lo mismo si primero derivamos y luego lo sumamos, o nos da lo mismo si primero lo sumamos, ¿verdad? T cuadrada en I más T menos 1 en J. ¿Sí? Y eso lo sumamos con seno de T en I más coseno de T en J. Lo sumamos y luego lo derivamos, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿verdad? Se suman quienes, pues los que tengan términos semejantes, pues I con I, pues va a quedar, ya no voy, bueno, tengo que ponerlo, pues si no luego más, en dt, ¿de quién? Pues voy a sumar lo que tiene I, es t cuadrada más seno de t, pues t cuadrada más seno de t en I, y ahí está esa componente de ese vector en I, más t menos 1 en j más coseno de t en j. Bueno, entonces t menos 1, ¿sí?, más coseno de t en j, y ahí está. Aquí está el vector. Esto es lo que vale la componente en x, ¿verdad? XY, ¿verdad? XY, y todo esto es lo que vale y, ¿verdad?, y en j, ¿sí? XY y y en j, en la forma tradicional como escribimos los vectores, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Pues derivar, pues es lo mismo, la derivada de t cuadrada 2t, la derivada del seno es coseno, ¿sí?, y luego la derivada de t pues es 1 menos 1, 0, ¿verdad? ¿Cómo? No, perdón, la derivada de t vale 1 y la derivada de menos 1, 0. La derivada de t vale 1, la derivada de menos 1 vale 0, la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ahí sería del coseno, ¿no? Para sacar el... Sí, Sí, la derivada, menos seno, sí. sí, la derivada del coseno, si la derivada de t vale 1, la derivada del coseno es menos seno. Sí, es correcto. Entonces nos da lo mismo, ¿verdad? Es que se los dije, ¿verdad? Sí. Da lo mismo, ¿verdad? O sea que podemos primero sumar los vectores y luego su derivada, o derivar cada uno y luego sumar la respuesta. O sea, no tiene que hacerse, se respetan las mismas reglas que en el cálculo ordinario, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Y entonces decimos, bueno, ¿y de qué más trata este asunto? Pues bueno, vamos a hacer aplicaciones y de acuerdo a lo que nos presenten ahí nuestros autores. Y entonces nos dice aquí, a ver, rapidito, estos ejercicios son muy sencillitos. Nos dice, escriban
ecuación vectorial, ejercicio, bueno, ya no sé en cuál vamos, pero voy a poner el ejercicio. Nos dicen, si R de T es igual, escríbanlo, ahorita se los anoto aquí, R de T es igual al seno de T en I, más coseno de T en J, más 2T en K. Seno de T en I más coseno de T en J más 2T en K. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a determinar? Me dice este ejercicio, determina la magnitud de la primera derivada y la magnitud de la segunda derivada. Ok, permítanos. Sí. Bien, empiecen a resolverlo. ¿Sí? Es seno de T en I más el coseno de T en J. Ya. Ah, no, bueno, no es cierto. Quiere la magnitud, ¿verdad? Sí. Aquí, magnitud de la primera derivada y magnitud de la segunda derivada. Voy a ponerle por ahí un numerito a este. Número 7. Ahí está. No sé. Era el 6, creo. La magnitud, profe, de seno, ¿se representa así nomás A mí o me dio cómo? más como una fórmula, profe. O sea, a mí me dio raíz de, la magnitud del 1, me dio coseno, o el cuadrado de coseno de t más el cuadrado de menos seno de t, el cuadrado, más 4. Y luego en el segundo me dio raíz de menos seno de el cuadrado de menos seno de t más raíz de menos el cuadrado de menos coseno de Es t. que sería nada más sacarle la raíz a los que te dan el vector, o sea, bueno, perdón, la derivada de la Sí, función. sí, es eso. Elevándolos al cuadrado, ¿no? Y se queda Elevándolos al representado cuadrado así y a nomás. toda la suma le sacas la raíz, Como normal. así medio. O sea, es más, da más como una fórmula que como una magnitud. A ver, los demás, ¿qué dicen? Pero pues ya no quedarían así, ¿verdad? Esas ya no se ponen, la I, la J y la K ya no se ponen. Entonces, nomás queda pues, la raíz de los cuadrados, la suma de los cuadrados. O sea, el cuadrado de coseno cuadrado menos seno cuadrado más 4, ¿no? La raíz de eso. Exacto. Eso se En el Sería puede. primero más. es más 4, en el Sí, sí, primero sí. no, pero ya en el otro ya se anula ese. Pero eso se puede simplificar, ¿no, muchachos? Sí, te puede simplificar. Por eso, ¿cuánto vale la Quedan magnitud? más. No No queda me, ningún menos. no me ¿Dónde queda encuentro, menos puntos? no me ¿Cuándo encuentro. dijimos menos? ¿De dónde un ¿Cuándo menos? dijimos menos? ¿Cuándo? Yo ¿De dónde escucho un salió? menos. ¿Quién? No, ningún menos, no. O sea, te decíamos que era coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t más 4, es lo que te decía. Maestro, espérame. Por eso, ¿por qué menos? Es más.
Bueno, miren, Cuando dijimos menos, es un más, estás bien. O sea, es un Está más. bien, o sea, nada más es el signo del seno, eso es todo, la derivada. bueno, miren, Ya no importa. Castro, al momento de elevarlos al cuadrado ya no va a importar. O sea, vas a elevar seno cuadrado, pero el negativo va a quedar ahí. Sí. Se tiene que poner a fuerzas para respetarlo. Ya lo simplificas con propiedades y es coseno de 2t. Espera. El menos también lo elevas. Ah, O sea, este tomas Sí. todo, Se tomas toma en todo, es un cuenta, se término, toma no en puedes, cuenta, por no eso se puedes pone. ignorar el menos que tiene porque es parte de ese término, entonces lo tienes que elevar y quedan puros positivos. No se está ignorando el menos. No hablo de ti, hablo de Alan. Por Bueno, eso yo no te estoy diciendo representado, no te estoy diciendo ya cómo queda al final, te estoy diciendo bueno, así vas a poner. ahora sí. Vamos a resolverlo entonces. Sí. Miren, la primera derivada. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. La derivada de 2t es 2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Para calcular la magnitud, pues es Pitágoras. Es el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno, pues es seno cuadrado más coseno cuadrado. Más el cuadrado del 2 es 4. ¿Cuánto vale seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿A qué es igual seno cuadrado 1. más 1 más 4? 5. Ahí está, la magnitud vale raíz de 5. Ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues entonces, ¿por qué me dicen que me queda más una fórmula? Y es, no, aquí está. Pues, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1 y 2 al cuadrado vale 4. 4 más 1, 5. Ahí está de voladita. No tiene que moverle mucho. La segunda derivada. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es seno. Este vale 0 porque es un 2. Pues seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto vale? Su magnitud. 1. Pues 1. 1. Está el ejercicio, no tiene ciencia. Bien, ahí está la respuesta. Aquí tienen el ejercicio número 7, ahí lo tienen. ¿Qué van a calcular? Exactamente. Lo mismo, pero magnitud de la primera derivada, magnitud de la segunda derivada. Para este ejercicio también. Bien, rápidamente empiecen a resolverlo. Profe, Ahí está. son las 9:45. Caray. Bueno, Es un símbolo mal, ya vi. bueno, en 5 minutos, así lo resuelven en 5 minutos, rápidamente. O sea, aquí rápidamente, ¿cuál es la derivada del logaritmo de t cúbica? Permíteme, a ver. ¿Cuál es la primera derivada? La derivada de la variable entre la Al propia variable. cuadrado. 3t cuadrado. T Ajá. cuadrado entre t Sobre cúbico t al cubo más 1. más 1 en i. Y ese es en ¿Cuál, i. Luego cuál es la derivada de a la menos 2t? e a la menos 2t es igual a Menos 2, menos 2. E menos 2. menos Y luego 2, ahí e por lo menos mismo. 2 y Ahí 2t, perdón. 2t, luego 2t, sí. Ya. Esta es la primera derivada. Y a esa primera derivada le van a sacar la magnitud. Muy bien. La segunda derivada. Bueno, de perdido vamos a ver los planteados si es que no terminan, pero sí lo pueden terminar. Perdón, la segunda derivada. Bueno, aquí en la segunda derivada sí se van a entretener, porque es una división. Estos son directos. Bueno, ahí tienen la primera derivada. Ya con la primera derivada ya pueden trabajar para calcular su magnitud. Y tienen la segunda derivada, ya saben la segunda derivada. Esto es un u sobre b. Bueno, entonces, perdón, pues como dice su compañero, bueno, ya es hora. Sí. Ok.
Muy bien, muy bien. Bueno, preguntas en lo general, ¿de qué se trata el tema? Pues, alguna duda, fórmulas, pues ahí las deben tener. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues como la derivada es sumamente sencilla, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver cómo la vamos a utilizar para analizar nuestros ejercicios en análisis vectorial, cómo nos va a servir, cómo nos va a ayudar para calcular aplicaciones, las velocidades, aceleraciones de las partículas, vectores tangentes a las curvas, vector normal a una curva, y hay un término que se llama binormal, etcétera, y aplicaciones. ¿Sí? Y todavía tenemos que aplicarlo al producto punto, producto cruz, triples productos, etcétera, ¿verdad? De lo que revisamos en los productos vectoriales, pero tenemos que hacer también aquí. Muy bien, ¿alguna pregunta en lo general? No, quedó claro. No, profe. Bueno, muy bien, pues entonces, señoritas, señores, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a darle por terminar la clase, vamos a tener la grabación.